Fue el segundo día de la Hanukkah. Se prendió la segunda vela. Ahora estamos, ¿qué? La séptima hora. Y mañana termina. Y hablé, en primer lugar, de algo que consideré justo hacer, precisamente porque se trata de esta fiesta. Y cité una escritura que todos ustedes conocen. La expresión del Señor a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Digo el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por los últimos 28 años, de que Dios abrió mi entendimiento para mirar este misterio al cual San Pablo se refiere allá en Romanos 11, 25, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. El endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Y una vez más, así como decía esta mañana, de la revelación de quién es Dios, que no la tengamos en poco, dándola por hecho, porque es fácil dar por hecho las cosas que tenemos, y cuando se trata de cosas que no nos hacen daño, o que el daño es solamente material, el que da por hecho el carro que tiene, ya no lo cuida, y el peligro que se expone es como no lo cuida, lo pueda arruinar el motor, ya no lo cuida, da por hecho. Hay cosas que podemos dar por hecho y nos hacemos daño, pero es limitado. Pero hay cosas que cuando las damos por hecho nos podemos hacer mucho daño. El que da por hecho el tener una compañera cristiana, fiel, se puede hacer mucho daño. La esposa que da por hecho tener que su esposo tema a Dios, se va a hacer daño. Los hijos que dan por hecho el tener padres que sirven a Dios, se van a hacer un daño tremendo, porque no es para dar por hecho. Son privilegios que debemos de considerarlos de continuo y cultivar en nuestras mentes el aprecio para aquel privilegio, no nomás cuando lo acabamos de recibir, porque eso es lo que por lo regular nuestra condición humana así nos lleva.
Cuando recibimos algo que es nuevo, nos animamos, nos alborotamos todos. Agarró el trabajo que deseaba y anda muy contento, pero ya pasó tiempo y dio por hecho agarrar el trabajo que él y ya no lo aprecia como lo apreciaba cuando empezó. Es naturaleza humana el dar por hecho las cosas. Entonces dije, aún en lo humano hay cosas que nos hacen daño, darlas por hecho. Le dije, en la relación familiar, en la relación conyugal, cuando damos por hecho aquella bendición que tenemos, nos hacemos daño, porque inclusive ese es el pecado que el Espíritu Santo por el apóstol nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Y qué es el tener en poco? Dar por hecho. Se gozó cuando entendió aquello, se sintió contento, se puso todo entusiasmado. Todavía ha pasado el tiempo y ahora ya no lo excita aquello, ya no lo excita. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos míos, la emoción que sintió el día que fue bautizado? No me acuerdo. Porque el asunto está en que no nomás nos acordemos cómo nos emocionamos el día que nos entregamos al Señor, sino que en nuestra mente debemos nosotros mismos de cultivar el aprecio, porque el aprecio para las cosas que tenemos está aquí, porque Dios nos ha dado la mente para apreciar. Aún hay animales que aprecian su familia, hay animales en el reino animal que aprecian, hay ciertos animalitos, hay otros que no. ¿Cuándo han visto ustedes un perro que aprecie el privilegio de tener hijos? Yo nunca he visto un perro apreciando el privilegio de que la perra tuvo perrito de él. Aunque en parte hay perros que son hasta más agradecidos que algunos humanos, y es una vergüenza. Amén. El Señor dijo: el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su Señor. Dice: mi pueblo no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. El no apreciar, teniendo la facultad para apreciar, es un pecado delante de Dios, porque Dios nos ha dado el que apreciemos. En la mañana mencionaba algo con respecto a eso, de la mente, y en algunas ocasiones he dicho algo que se les ha hecho chistoso, porque está como chistoso, pero es la verdad. ¿Cuándo han visto ustedes una vaca en el corral admirando una puesta de sol
nunca la he visto. Una vaca que se esté mirando cuando el sol se mete y lo admire. ¿Por qué? Porque no tiene facultad. El humano es el que tiene esa facultad. Y entonces Dios quiere que nosotros usemos esa facultad de poder apreciar más que para todo, más que para todas las demás cosas que pudiéramos tener o debemos de apreciar, más que todo ello, a apreciar las cosas que hemos recibido de Dios, las cosas que Dios nos ha mostrado, las cosas que Dios nos ha enseñado. Y estoy diciendo esto porque dije, por allá por el año 1964, a esa fecha ya tenía bastantes años sirviendo a Dios y estaba aquí ocupando un puesto de prominencia y de autoridad según el sistema que ahora repruebo. Pero me empezó a llamar la atención. Dios quiso abrir mi entendimiento y lo bendigo, porque quiso abrir mi entendimiento para que me fijara en ese misterio. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice Pablo. Ahí, Romanos 11:25. Y Dios me llamó la atención y me empecé a fijar en algo que no me había fijado. Me empecé a fijar en algo que no me había detenido a considerar. Yendo más atrás en mi vida, algunos de ustedes ya me han oído, he hecho mención de algo por lo que bendigo a Dios, y es esto: el día en que miré por primera vez en mi vida a esa muchacha que ha sido mi compañera de por ser 45 años. El día que la miré por primera vez, bendigo a Dios, porque ese es el día en que fue establecido el Estado de Israel. Yo bendigo a Dios, no es casualidad, fue algo que Dios quiso darme, porque lo considero un privilegio. Para mí lo es, que en ese día en que Israel fue establecido como Estado, ese día conocí a la que es mi compañera. Pero ¿por qué lo menciono? Porque en esos días después nos conocimos precisamente. La miré por primera vez el día 15 de mayo de 1948. Es el día en que Israel fue establecido como una nación, como un Estado. El milagro de los siglos, el milagro de las edades, porque ustedes lo han aprendido y saben que entre los milagros de este siglo, ese es el mayor, la higuera que brotó, la higuera que estaba seca y que el mundo no creía que iba a reverdecer, y el cristianismo menos no creía. Pero ese día fue establecido. Al mes y medio de que la conocí a ella,
Y ya habiendo obrado Dios para que yo hiciera algo decente como no lo había hecho en mi vida, fui a pedir permiso. Aquí están sus padres. Y ya con permiso, pues fui a ver a la muchacha en su casa. Llegó el primer domingo y su madre, mi suegrita, llevó a su hija al culto, a la iglesia donde ella asistía. Y yo estaba enamorado de la muchacha. No fui porque quería oír la palabra de Dios. Yo fui porque ahí estaba mi pasión, estaba apasionado. Todavía estoy. Más que ahí pasó una cosa. Al tercer domingo estaba ahí renegando y deseando, así pensaba yo, oyendo al ministro, mi hermano Leonardo Ballesteros, el pastor, un hombre que tenía unos 45 años entonces. Yo pensaba que estaba muy bien. Y me acuerdo, estaba sentado ahí con ganas de salirme de ahí, porque estaba a fuerza. Por ahí me tenía el Señor mancornado con la muchacha. Y me acuerdo que yo dije, esos domingos anteriores, varias veces, ¿a qué hora se callará el hocico este viejo para largarme de aquí? ¿A qué hora se callará el hocico este viejo para largarme de aquí? Porque yo tenía ocupación mi corazón en otras cosas. O al tercer domingo, Dios quitó la venda de mis ojos y pude mirar a mi Señor en la cruz del Calvario y oír que me dijo: lo hice porque te amo. Y esa noche yo me enamoré de mi Dios. Mi pasión era mi novia, pero de esa noche para adelante ella quedó en segundo lugar, y también eso puede decir ella de mí, porque nos enamoramos del Señor. Entonces ahí fui bautizado, primero en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo estaba en serio, yo no estaba jugando, yo acepté en serio. Aquella noche cuando el Señor abrió mi entendimiento y el pastor preguntó: ¿hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesucristo? Yo levanté mi mano. Y cuando yo levanté mi mano, algo pasó adentro de mí. Y desde entonces ya no soy el mismo. Pero entonces, fíjense en este detalle. Hacía apenas un mes y medio o 2 meses que Israel se había establecido como un estado, la señal tremenda de los siglos. Y ahí, en aquel ambiente, no oí decir nada de Israel. Al poco tiempo, el Señor obró para que yo recibiera la revelación de su nombre, leyendo mi Biblia, orando,
y llorando. Mi compañera se acuerda que le decía, mira, mira, mira. Gloria a Dios. Que tenía una emoción tremenda. Dios me enseñó que no son tres, porque ahí me enseñaron que son tres. Dios me enseñó que Él es uno. Y me enseñó que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús mi Señor. Y entonces, habiendo entendido, decidí ir a buscar a los que bautizaban en el nombre. Por cierto que le dije a mi esposa ese viernes, sentado en la silla ahí, en la salita, ahora recién casados, no estaban nuestros hijos todavía. Y le dije, yo he entendido que debo de ser bautizado en el nombre. Y mi esposa me dijo, pues está bueno. Yo estaba en la silla y ella estaba parada. Y luego le dije, pues está bueno. Y dije, pero, ¿y tú? Digo, pues yo no entiendo. Me levanté de la silla y prediqué el primer mensaje del nombre. Y me gané mi primera almita. Entonces estaba almita, ahora está bien al bote. Pero entonces cuando fui con lo del nombre a que me bautizaran, fue lo que hizo una explosión aquello, porque era conocido en la ciudad, era conocido en las iglesias por la fama que tenía y mi familia, así que no era nuevo. Pero pasó otra vez lo mismo que pasó en la otra iglesia, que nada se decía del pueblo judío. No, para esas fechas ya mi abuelo ya hacía 7 años que había muerto. Y entonces pasaron los años y yo me fijaba que mis hermanos usaban la Biblia, los salmos, los personajes de la Biblia, todos los personajes de la Biblia, pero nunca decía nada ni del judío de la esquina ni tampoco del Estado de Israel. Ahora ustedes que entienden esto pueden considerar, fíjense, yo sé que van a estar de acuerdo conmigo, ustedes que ya saben, pueden considerar que era un absurdo. Me van a decir si es cierto, que era un absurdo que siendo nueva esa tremenda señal de las edades, no se decía nada de los cristianos. Les pregunto, ¿cómo la ven? Vea que lo justo es que se dijeron. No se decía. Pasaban los años, 1948, 49, 50, todos los 50, a fines del 57, Dios me regresó, digo así porque aquí nací yo, y mi esposa en Santana. Me regresó el Señor para la tierra donde nací. Yo no me quería venir,
porque mi corazón estaba con los miserables, con los pobres allá en México. Y se me hacía muy duro dejarlos. Pero Dios me sacó. Dios me sacó. Y entonces, entrando el año 1958, me trajo el Señor aquí a Salinas. Dentro de una semana va a ser 35 años que llegué aquí. 35 años. En 1958, entrando el año. Pero pasó el 58, el 59, el 60, el 61, el 62, 63, 64. Sáquenle la cuenta del 48 al 64, ¿cuántos años hay? 16 años aproximadamente, en que viví ya no solamente la vida como cristiano, sino que la mayor parte de esos años lo vivirá en el ministerio. Y aún aquí, ocupando puestos de prominencia y de renombre, como lo hice también en México. De paso, hermanos, por eso he dicho y les he insistido a ustedes que aprecien el privilegio de haber nacido en el ambiente de libertad en el Señor, en donde se enseñan verdades que allá en las prisiones espirituales, como se llaman las iglesias, las organizaciones, no se enseñan. Yo fui víctima por más de 15 años de esa ceguera, hasta que Dios empezó a abrir mi entendimiento y me empecé a fijar. ¿Por qué no se dice nada de Israel? ¿Por qué no se dice nada del pueblo judío? ¿Por qué? Y empezó Dios a abrir mi entendimiento. Empezó el Señor a abrir mi entendimiento para que empezara a realizar y empezara a fijarme en este misterio, porque es un misterio. Y si tú lo entiendes, porque sé que estoy hablando con muchos que han recibido este mensaje y han recibido de Dios revelación para entender este misterio, por eso aman a Israel. Aleluya, amén. Aleluya. Oía el domingo la noche, precisamente a mi hija, a la esposa del pastor, que es mi hija, que decía lágrimas cuando pasaban a prender aquí las velas de Hanukkah. Digo, mija, doy gracias a Dios por mi padre. Digo, porque si no fuera por él, y yo no tuviera el tesoro que ahora tengo, que lo considero supremo, de conocer quién es Israel y saber cuál es nuestra relación con ese pueblo. Mi hija lo decía, pero yo sé que no nomás ella, hay otros más aquí que tengo que dar gracias a Dios por haber oído, y siendo de Dios, oyeron este mensaje y han recibido luz para entender y saber qué es lo que el Señor quiso decir con esa escritura que cité al principio, porque la salvación viene de los judíos. La verdad es esta, hermanos. Decía el domingo que hay varias razones
para que el Señor haya dicho eso. Mi esposa me preguntaba cuál de esas razones era por la que el Señor lo dijo. Dije, son varias. Y la primera no la puede negar el diablo con todos sus ejércitos. Y es esta verdad. Es la prueba suprema que este libro no es de origen americano, ni japonés, ni ruso, ni francés, ni de ninguna otra cosa. Este libro, el libro judío. Por conducto de ese pueblo recibimos nosotros el libro. Y no nomás el Antiguo Testamento,